nada quiero agradecer por el espacio al Claustro Universitario Valle de Anáhuac, ya que es quien nos permite llevar hasta ustedes esta clase. La temática del día de hoy es la importancia de la sociología en la sociedad. Para ello vamos a retomar alguna bibliografía, entre ellos este libro de Recursos Humanos de Editorial Trillas y nuestro libro base, Sociología de Editorial Pearsons. Estos los van a encontrar al final en las referencias, entre otras. Muy bien, comencemos. El objetivo de la clase es conocer la importancia de la sociología como ciencia en la sociedad actual y en el campo administrativo. Entendamos que la sociología o el término sociología se va a dividir en dos, socios y logo. Socios, que significa sociedad, y logo, que significa estudio o tratado. Entendamos entonces qué es el estudio o tratado de la sociedad. Esta disciplina, esta ciencia que es relativamente nueva, va a tener algunas de sus bases teóricas en lo que fue la Ilustración, este movimiento cultural que se da a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Para esta disciplina van a destacar posteriormente algunos autores, algunos filósofos, entre ellos Augusto Comte, que es el padre de la sociología, o como así le vamos a conocer, ya que es quien le va a dar la formalidad como tal a la ciencia. Sin embargo, no va a ser hasta principios del siglo XX que se va a establecer la sociología dentro del campo académico. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí va a ser retomado por las escuelas, las universidades, para que sea implementado dentro de ellas. Y bueno, las primeras y las más importantes pues se van a dar en lo que es Europa y en Norteamérica. En los primeros años esta disciplina como área de estudio y profesión intelectual pues va a verse marcada y se va a establecer gracias a las aportaciones de Max Weber y de Talcott Parsons. Ellos son los que a través de sus teorías, sus reflexiones y sus corrientes van a hacer que la ciencia, sociología, sea considerada a nivel global. Pero bueno, la pregunta obligada, ¿qué es la sociología? Ustedes podrán decir o podrán responder qué es la pedagogía, ¿verdad? Podrán responder qué es la psicología, qué es la medicina, pero siempre nos va a costar un poquito de más trabajo saber qué es la sociología, y para eso estamos aquí. La sociología está agrupada dentro de las ciencias sociales y tiene como finalidad analizar de manera científica a la sociedad humana y a las poblaciones. La sociología es sobre todo una toma de conciencia, una manera de pensar y de entender de forma crítica los fenómenos sociales. Una vez entendido esto, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que la sociología va a abarcar todo lo que le compete a la sociedad, todo lo que tenga que ver con grupos sociales, todo lo que tenga que ver con el aspecto social. Donde veamos un grupo de personas, donde veamos una situación, una problemática, ahí va a estar la sociología. ¿Qué estudia la sociología? Esta ciencia social se encarga de estudiar el acontecer en la sociedad, en sus grupos sociales, los conflictos que enfrentan, las manifestaciones que se dan de la misma, sobre distintos hechos sociales, lo cual incluye analizarlos, entenderlos, interpretarlos y explicarlos a partir de sus causas y efectos. Por lo tanto, su objeto de estudio es la forma de organización social, cómo ésta va cambiando a través del tiempo. Sabemos que las sociedades no son estáticas. Esto lo vamos a ver más adelante en los principios de la sociología. Lo que sí les puedo decir es que como la sociedad va cambiando, pues a través del tiempo se va a ir adaptando esta disciplina. El origen de la sociología va a estar dentro de las grandes transformaciones generadas dentro de la sociedad, sobre todo por el movimiento de la Ilustración y posteriormente por la Revolución Industrial. Esta va a ser un parteaguas para la sociología. La Revolución Industrial va a marcar el antes y el después de las grandes agrupaciones y de los grandes grupos sociales. Vamos a encontrar en su base el pensamiento de la sociología, el positivismo de Augusto Comte. Ustedes lo podrán ver mejor en nuestra diapositiva, en donde vamos a encontrar el positivismo de Augusto Comte de 1798 a 1857. Posteriormente, también para la sociología va a ser importante la aportación del marxismo de Carlos Marx de 1818 a 1883
y el funcionalismo de Durkheim de 1858 a 1917. También la tradición hermenéutica de Max Weber de 1864 a 1920 y posteriormente las teorías de Luhmann y la sociología reflexiva de Bourdieu. Es importante tener en consideración estas diferentes corrientes, ya que cada autor hizo su aportación para lo que hoy en día conocemos como la sociología. La sociología, al igual que otras disciplinas, al igual que otras ciencias, va a aplicar un método de estudio. Entre ellos vamos a encontrar la investigación empírica, la elaboración de teorías, la observación, la recolección y análisis de datos y los estudios de caso. Estos serán muy importantes, justamente como lo mencioné, para aplicarlo y poder estudiar los fenómenos, los hechos, las situaciones, ¿verdad?, a través de este método. Los principios de la sociología que les comentaba anteriormente son 4. El primero nos menciona que el hombre es un ser eminentemente social, no se puede comprender fuera de la sociedad. Por lo tanto, debemos entender que el hombre, a partir de todo lo que pasa en su contexto, va a ser definido y va a ser entendido a través de la sociología. El segundo principio nos dice que todo dentro de la realidad social está en constante transformación. Las sociedades no son fijas. Esto que les mencionaba, no son estáticas. Por lo tanto, va a ir cambiando. Y la ciencia, la sociología como ciencia, debe de ser flexible a estos cambios. El tercer principio nos dice que los hechos sociales deben de ser estudiados considerando su contexto. Por lo tanto, no podemos aislar un hecho y separarlo del contexto y de lo que esté pasando. Y cada contexto va a ser diferente aplicado ya sea en algún país o dentro de ese mismo país en distintas entidades. Lo importante es considerar el contexto. El cuarto principio nos dice que no existe una sola realidad. Cada experiencia de vida conforma una realidad diferente. Y efectivamente así es. Todas las realidades van a ser diferentes. No podemos hablar de violencia de género y que ésta sea la misma en Chimalhuacán o lo que está pasando en Ciudad Juárez, ¿verdad? Entonces, cada experiencia va a ser diferente. Las realidades no son las mismas, ni se va a duplicar lo que está pasando en uno y en otro, aunque el hecho sea parecido. Entendido esto, pues bueno, nosotros podemos entender que la sociología va a abordar muchos temas y temas tan importantes como el medio ambiente, el desempleo, las oportunidades educativas, la cultura, la juventud, la pobreza, la delincuencia organizada, la inseguridad. Va a analizar los grupos sociales, los movimientos estudiantiles, las redes sociales. Sí, efectivamente, esto que es tan importante hoy en día como son las redes sociales va a estar presente para la sociología. También va a hablarse de participación política. No solamente los politólogos hablan sobre política, sino que también la sociología habla de ella, de la participación política. Y no porque estén solo presentes los políticos que son los que están involucrados, sino también los ciudadanos que son agentes de cambio y son quienes van a efectuar su sufragio, ¿verdad? Entonces se tiene que analizar esa participación política, si hay apatía, si hay interés y demás. Se va a hablar sobre temas de género, de moda y música, de enfermedades, de liderazgo. Como ustedes se darán cuenta, la sociología abarca muchos temas, abarca demasiado, diríamos, ¿verdad? Los sociólogos se les considera todólogos hasta cierto punto. Por lo tanto, ahorita que veamos la relación con la administración, pues nos daremos cuenta de dicha importancia. Muy bien, ahora revisemos algunos conceptos importantes que la sociología ha implementado. Son 4, el primero es estratificación social, el segundo clase social, el tercero movilidad social y el cuarto desviación social. Para entender cada uno de ellos, los pasaremos a revisar. Estratificación social. Se trata de la forma en que se estructura una sociedad de acuerdo con un criterio de categorización preestablecido, generalmente relacionado con el poder adquisitivo, el estatus y el poder social, político y económico. Clase social. Este concepto sociológico es aplicado en múltiples ámbitos y análisis. Hace referencia a un grupo de individuos vinculados por características comunes en cuanto al poder adquisitivo o económico. Movilidad social. Es un conjunto de desplazamientos o movimientos de familias e individuos dentro de un determinado sistema económico. Y finalmente, desviación social. La sociología utiliza este concepto para identificar aquella conducta y acciones cometidas por las personas
que no están alineadas a lo que normalmente la sociedad espera de ellas. Ahora sí, vamos a pasar a explicarlos. Estratificación social, si lo viéramos como un círculo, es un todo. Es el todo la estratificación social. Clase social es una porción, una parte, un pedacito de ese todo. Y la movilidad social sería la capacidad de mover ese pedacito, ya sea hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de las condiciones políticas, económicas, sociales, ¿verdad? La desviación social, como bien dice aquí, es normalmente lo que no se espera de las personas. Por lo tanto, va a ser la cuestión, la situación, el acto que se haga en contra de lo que ya está establecido socialmente, de lo que es aceptado socialmente. Es como ir contra la corriente. Así entendamos estos conceptos que han sido tan importantes dentro de la sociología para analizar y estudiar las sociedades. ¿Por qué la sociología es tan importante en nuestra sociedad actual? Bueno, hay mucho que hablar sobre el tema, pero la sociología es importante por lo siguiente. Mejora las relaciones sociales, permite entender el presente, aporta conocimiento sobre la sociedad, fomenta el sentido común, identifica problemas actuales de la época y promueve el bienestar humano. Sí, en efecto, promueve el bienestar humano, aunque ustedes digan de qué manera o cómo, analizando los fenómenos y posteriormente dando posibles soluciones. Claro que está en cada sociedad poder aplicar estas soluciones. En la actualidad, la sociología sigue siendo importante, es poco menos mencionada debido a que han surgido algunas otras disciplinas, algunas otras ciencias y las sociedades son cambiantes, pero la sociología siempre va a estar presente dentro del estudio y dentro de las sociedades. Por lo tanto, en la actualidad, algunos sociólogos se han dedicado a analizar e investigar fenómenos sociales con el fin de diseñar e implementar programas y políticas sociales y muchos de ellos para mejorar la calidad de vida de las personas, como les comentaba anteriormente. También ayuda a conocer de alguna u otra forma los métodos de las ciencias sociales para que a través de eso se pueda entender a la sociedad como un grupo y a saber los resultados de los cuales se obtienen ciertas acciones para poder realizar y entender sus causas y efectos. Ahora veamos la importancia de la sociología en el campo administrativo. Para ello vamos a revisar y a entender lo que es el concepto de administración. Según Henry Fayot, administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad, desde que el hombre se reúne en grupos, en gremios, para crear instrumentaria, utilitaria, para crear alimentos, artesanías y demás. La administración se enfoca en el estudio de la organización, su estructura, funcionamiento y gestión. Pero, ¿cuál será la relación sociología-administración? ¿Cómo puede la sociología aportar a la administración? La respuesta es que la sociología puede brindar una visión crítica y reflexiva sobre las organizaciones y la gestión pública, lo que permite identificar sus fortalezas y debilidades. Algunos aportes de la sociología. Vamos a encontrar que la sociología puede aportar conocimientos sobre la diversidad cultural y social, puede ayudar a la administración en la toma de decisiones, proporcionando información relevante sobre las necesidades y demandas de la sociedad, ayuda en la gestión de conflictos y en la resolución de problemas sociales para desarrollar estrategias adecuadas para su resolución. Finalmente, y a manera de conclusión, entendamos que la relación entre la sociología y la administración va a ser estrecha, van a estar estrechamente relacionadas, ya que como lo mencionamos anteriormente, va a aportar una visión crítica y reflexiva sobre las organizaciones y la gestión pública, conocimiento sobre la diversidad cultural y social, herramientas para la evaluación de la política y programas públicos y estrategias para la gestión de conflictos y la resolución de problemas. En definitiva, la sociología puede ser una aliada importante para la administración en la búsqueda de soluciones y en la mejora de la calidad de vida de la sociedad. En las empresas, en las fábricas, en cualquier negocio donde se requiere capital humano, la sociología va a poder aportar esto y más. Por su atención, gracias. Hasta luego. Que tengan un excelente día.